El gerente humilla a una humilde anciana, pero cuando descubre que ella es la dueña del mercado, se desespera. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Buen video a todos. Era una mañana de cielo nublado, como si el tiempo compartiera el misterio que doña Carmen llevaba consigo al dirigirse al mercado que, décadas antes, había fundado con tanto cariño. Ahora, después de años alejada de los negocios, sentía que era hora de visitar el lugar nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Vestida con ropa modesta de señora común y apoyada en un bastón sencillo, doña Carmen tenía un semblante calmado y una mirada que observaba todo como quien ve más allá de las apariencias. Sus pasos lentos y calculados no delataban su identidad ni su historia con ese lugar. Al atravesar la puerta del mercado, una ligera melancolía se apoderó de ella. La fachada era moderna y llamativa, muy diferente del sencillo almacén que había inaugurado. Sin embargo, al cruzar la entrada, el brillo nostálgico dio paso a una inquietud. Había algo en el aire, un clima pesado, tenso, que contrastaba con el ambiente alegre que siempre se había esforzado por mantener. Empleados pasaban apresurados, con miradas ansiosas y expresiones desgastadas. Se acercó al mostrador de atención, donde una joven empleada la saludó con una sonrisa tímida, pero pronto fue interrumpida por una voz grave y autoritaria. «No tenemos todo el día, apúrense», dijo Rafael, el gerente, de manera cortante. Doña Carmen levantó la mirada y vio a Rafael, un hombre joven, con el pecho inflado y un aire de superioridad estampado en el rostro. Percibió que él se consideraba el dueño del lugar, como si el mundo girara a su alrededor. La forma en que hablaba, el tono innecesariamente áspero, todo eso le hizo sentir una mezcla de indignación y tristeza. Al verla allí parada, él se acercó y la miró de arriba a abajo, como cuestionando su presencia. «¿Qué se le ofrece, señora?», preguntó Rafael, con un desdén que no se esforzó en ocultar. «Necesitamos liberar espacio en el pasillo, así que, si va a comprar algo, hágalo rápido». Doña Carmen no se inmutó. Sabía que el verdadero respeto no provenía de la apariencia o de la rapidez con la que se atiende una fila. Sonrió gentilmente como respuesta a la rudeza de Rafael. «Es la primera vez que vengo al mercado», dijo ella con calma. «Me gustaría conocer mejor el lugar». Rafael arqueó las cejas, sin ocultar su tedio. Estaba claramente impaciente, pero sin saber qué más hacer, señaló los pasillos de forma casual, aún con un aire indiferente. «Ahí lo tiene, señora, solo mire, no necesita quedarse parada, y cuidado de no molestar a los demás clientes». Ella asintió y se alejó lentamente, caminando por el mercado. Observaba los estantes, los productos que muchos años antes había elegido con cuidado para componer el ambiente. Ahora eran otros productos, otra la disposición de las góndolas, pero su mirada atenta percibía cada detalle. La mirada resignada de una empleada al reponer productos, el suspiro de cansancio de un cajero que apenas intercambiaba palabras con los clientes. En un momento dado, doña Carmen se detuvo cerca del área de lácteos, donde una señora que parecía ser cliente de mucho tiempo preguntaba por una oferta que solía encontrar allí. «No tenemos ninguna oferta en este sector, señora. Vuelva otro día», respondió Rafael en tono impaciente. «Solía comprar esto aquí hace años». Era la fundadora quien siempre decía que el cliente debía ser tratado con cariño, comentó la clienta, sin percatarse de la tensión que estaba creando. Rafael rió con tono burlón. «Esas ideas son de otra época. Hoy en día, la fundadora ni debe saber lo que pasa aquí y seguramente no tiene de qué quejarse. Este mercado está mejor que nunca, organizado y eficiente». La respuesta de Rafael causó un escalofrío en doña Carmen, que respiró hondo.
se mantuvo en silencio, observando la forma fría e insensible con la que Rafael trataba a esa señora, que se fue visiblemente incómoda. Al final de la visita, doña Carmen decidió acercarse a Rafael una vez más, probando hasta dónde llegaría con su comportamiento. Se acercó a la caja y mirándolo preguntó: «¿Y usted, joven, cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» Él sonrió con desdén y dijo: «El suficiente para mantener las cosas bajo control. Pero, en serio, aquí no es lugar para hacer preguntas, solo para comprar y salir». Doña Carmen mantuvo la compostura, pero sintió el peso de esa respuesta. En silencio, dejó el mercado. Sabía que necesitaba observar aún más. Rafael, inmerso en su propia arrogancia, no tenía idea de quién era esa señora aparentemente frágil y humilde. Pero ella estaba decidida a continuar. El mercado, el ambiente que ella había creado para ser acogedor y familiar, ahora estaba dominado por el desprecio y la indiferencia. A la mañana siguiente, doña Carmen regresó al mercado, con la misma discreción y serenidad del día anterior. Su apariencia sencilla y los gestos tranquilos no llamaban la atención de los clientes, pero cada detalle captaba el ambiente cargado, lo que le permitía observar atentamente lo que sucedía. Mientras caminaba, vio a Rafael instruyendo a un grupo de empleados cerca del mostrador de carnes frías. Hablaba en un tono duro, sin preocuparse por moderar su voz. Cada orden iba acompañada de una expresión de irritación, como si el equipo estuviera compuesto por incompetentes a los que él se veía obligado a tolerar. «Deben aprender a ser más rápidos. No voy a aceptar errores, ¿entienden?», dijo él, cruzando los brazos y mirándolos con una expresión de censura. «Cada uno aquí tiene sus tareas y espero que las hagan de manera decente». Doña Carmen observó a uno de los empleados, un joven, frunciendo el ceño, visiblemente incómodo. Era evidente que quería responder, tal vez explicar las dificultades que enfrentaban o el porqué del ritmo más lento. Pero la mirada intimidante de Rafael lo hizo callarse. Un sentimiento de impotencia flotaba en el aire, y doña Carmen sintió un nudo en el pecho al presenciar ese tipo de liderazgo, que era el opuesto de los valores que ella había cultivado desde la fundación del mercado. Caminando un poco más, doña Carmen se acercó discretamente al pasillo de frutas y verduras, donde encontró a Marina, una empleada que, desde lejos, parecía la más atenta y dedicada. Marina era conocida entre los clientes por su sonrisa amable y la paciencia al ayudar, pero esa mañana su rostro estaba apagado, con la mirada distante, mientras organizaba las frutas. Al notar la presencia de doña Carmen, Marina se acercó y sonrió, como quien encuentra a una amiga. «Buenos días, señora. ¿Necesita ayuda?», preguntó Marina, mostrando una cordialidad genuina que contrastaba con el ambiente general. «Solo estoy mirando, querida», respondió doña Carmen, devolviendo la sonrisa. «Pero noto que eres de las pocas personas aquí que parece estar en paz. Todos los demás parecen tan cansados». Marina soltó un suspiro, como si llevara un peso invisible. «Creo que muchos de nosotros estamos así», confesó, bajando la voz. «Es difícil mantener el ánimo cuando no se tiene apoyo». Antes de que la conversación pudiera extenderse, Rafael apareció al final del pasillo, cruzando los brazos y lanzando una mirada de desaprobación hacia Marina. «Menos charla y más trabajo, Marina. No estamos aquí para platicar», reprendió en un tono seco. Marina, avergonzada, volvió rápidamente a su trabajo, pero doña Carmen percibió la tristeza en los ojos de la joven. Ella entonces siguió su camino, fingiendo buscar algo entre los estantes, pero en realidad se estaba acercando para continuar observando a Rafael. Fue entonces cuando presenció una escena reveladora.
Una anciana, acompañada de su nieta, se acercó a Rafael para hacer una pregunta sobre un producto en oferta. Doña Carmen notó la mirada fría de Rafael, quien claramente no tenía paciencia para atender a clientes que él consideraba menos importantes. «Este producto no está en oferta para usted, señora», respondió él, en un tono que mezclaba desdén e irritación. «La oferta es válida para quienes tienen la tarjeta del mercado. Si no se tomó la molestia de hacer el registro, no es problema mío». La señora, avergonzada, sonrió tímidamente y agradeció con un leve movimiento de cabeza. Doña Carmen se acercó a ella, ofreciéndole ayuda y orientándola discretamente para que buscara otra caja, donde sería mejor atendida. Con esto, la señora se alejó más tranquila, pero Rafael aún lanzó una mirada molesta en dirección a doña Carmen, claramente incómodo con su presencia. «Señora, si no va a comprar nada, por favor, desocupe el espacio para otros clientes», insistió en tratarla como una figura molesta. Doña Carmen permaneció serena, pero sintió cómo crecía su indignación. Estaba perpleja ante el desprecio que Rafael mostraba hacia los clientes, y peor aún, ante el abuso de poder al lidiar con sus propios empleados. Durante la mañana, ella siguió sus pasos, presenciando su postura rígida, la falta de empatía y la prisa por despachar a cualquiera que pareciera no agregar valor al mercado. Doña Carmen se dio cuenta de que Rafael parecía juzgar a las personas por su apariencia, actuando con atención solo hacia aquellos que consideraba buenos para el negocio, como jóvenes ejecutivos o clientes de apariencia elegante. Los demás, a sus ojos, eran prescindibles. Al finalizar su visita, doña Carmen estaba convencida de que había un problema mucho mayor de lo que imaginaba. Necesitaba actuar, pero sin prisa. El momento adecuado llegaría. Su presencia, sin embargo, no había pasado desapercibida para Marina, quien, aun sin saber quién era esa señora, percibió algo especial en ella. Cuando terminó su turno, Marina se acercó y, en un impulso de amabilidad, le ofreció ayuda para acompañarla hasta la salida. «Sabe, es bueno ver a alguien que se fija en las pequeñas cosas», dijo Marina. «A veces parece que todo aquí va demasiado rápido y las personas no se dan cuenta de quién realmente hace la diferencia». Doña Carmen sonrió, tocando suavemente el hombro de Marina. «Gracias, querida. Creo que solo necesitamos recordar a las personas lo que realmente importa», respondió ella con el tono de sabiduría y serenidad de quien guarda una misión en secreto. Mientras salía del mercado, doña Carmen sabía que su visita apenas estaba comenzando. Necesitaba ver más, entender hasta dónde el desprecio y la intolerancia de Rafael podían afectar el espíritu del lugar que ella construyó. El día amaneció y trajo consigo el frenético movimiento de un feriado prolongado que llenaba el mercado de clientes ansiosos por promociones y abastecimiento. Doña Carmen llegó temprano, observando todo con la mirada atenta de quien conoce cada rincón de ese lugar. Hoy, sin embargo, sentía que algo más necesitaba hacerse. Era el día en el que planeaba probar hasta dónde llegaría la arrogancia de Rafael. Apenas abrió, el mercado estaba en caos. Largas filas en las cajas, clientes quejándose de la espera y empleados corriendo de un lado a otro, visiblemente exhaustos. Rafael estaba en el centro de todo, ordenando, señalando errores y reprendiendo al equipo con su acostumbrada falta de paciencia. Cada palabra parecía cargada de frustración y desdén, haciendo el ambiente aún más pesado. Doña Carmen se mezcló entre los clientes, observando las interacciones y la postura inflexible de Rafael. En cierto momento, vio a un padre con un niño pequeño en una de las cajas, tratando de entender por qué el sistema de puntos no había aplicado un descuento. El cajero, inseguro, miró a Rafael en busca de ayuda. «Si no tiene suficientes puntos, es su problema», respondió Rafael lo suficientemente alto como para que otros clientes escucharan.
Nadie aquí tiene tiempo para enseñar a clientes desinformados. El hombre, claramente avergonzado, murmuró un agradecimiento al cajero, tomó sus compras y salió rápidamente con el niño. La mirada de frustración en los ojos del cliente no pasó desapercibida para doña Carmen, quien sintió su paciencia empezar a agotarse. Una vez más, se obligó a contener su reacción. Después de todo, aún había más para ver. Durante la tarde, la situación solo empeoró. Doña Carmen presenció cómo una señora mayor era despachada con un gesto impaciente por Rafael cuando intentó pedir ayuda. Ella, cansada y decepcionada, se fue sin terminar su compra. Otros clientes, insatisfechos con el servicio frío y desorganizado, abandonaron sus carritos, saliendo con expresiones de insatisfacción. Doña Carmen vio que los empleados, desmotivados, atendían de manera robótica, sin el entusiasmo que ella tanto incentivaba en sus tiempos de fundadora activa. Incluso Marina, normalmente tan atenta, parecía sin fuerzas, limitándose a ofrecer ayuda sin su habitual sonrisa. Finalmente, ya cerca del cierre, Rafael avistó a doña Carmen y con una expresión de desdén se acercó a ella en el pasillo central, dispuesto a dar un ejemplo delante de los demás. «Usted de nuevo», dijo él de manera casi teatral. «¿Qué hace aquí todavía? Este mercado no es un punto de reunión para ancianos desocupados. Espero que compre algo y se vaya pronto». Al oír esas palabras, Marina, quien estaba cerca, se detuvo, incrédula. Otros empleados y algunos clientes próximos guardaron silencio, impactados por lo que acababan de escuchar. Era como si una barrera invisible se hubiera roto. «Rafael, no puedes hablar así». Marina por primera vez se manifestó en voz alta, su tono vibrando con una mezcla de ira y desesperación. Rafael, sorprendido por su reacción, cruzó los brazos y lanzó una mirada severa. «¿Y desde cuándo tú, Marina, crees que puedes cuestionar la forma en que manejo este lugar?», replicó él molesto. Marina respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero sin desviar la mirada. «Porque esta señora no es cualquier persona, ella es la misma fundadora de este mercado», dijo, con voz casi temblorosa, pero firme. Las palabras resonaron en el pasillo como una tormenta inesperada. Los empleados y clientes cercanos se miraron entre sí, sorprendidos, mientras el rostro de Rafael palidecía. Por un breve instante intentó procesar lo que había oído, pero el peso de la revelación lo golpeó como un golpe inesperado. Abrió y cerró la boca, como si intentara encontrar algo que decir, pero no encontró palabras. Doña Carmen observó la escena en silencio, su expresión aún serena, pero su mirada firme y decidida. Ahora que su identidad había sido revelada, permaneció inmóvil, dejando que el momento se desarrollara por sí solo. Rafael, finalmente comprendiendo la magnitud del error que había cometido, bajó la cabeza, visiblemente aturdido. El silencio fue roto por susurros entre los clientes y empleados, que intentaban asimilar la revelación. Rafael, sintiendo la atención y las miradas de todos a su alrededor, finalmente balbuceó: «Yo no sabía... Señora Carmen, discúlpeme, no tenía idea de quién era usted». Doña Carmen respiró hondo y lo miró con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio, pero esta vez con un toque de severidad en su mirada. «¿No sabías, Rafael?», dijo ella con calma. «Entonces, el respeto que falta aquí depende de quién esté frente a ti. Solo aquellos que consideras importantes merecen ser bien tratados». Él se quedó sin respuesta, con las manos temblorosas y la mirada avergonzada fija en el suelo. Era evidente que comprendía, aunque tarde, el peso de sus actitudes. Marina, al notar el efecto de las palabras de doña Carmen sobre él, dio un paso atrás, tocada por la escena que ella misma había desencadenado.
La presencia de doña Carmen allí, tan silenciosa y poderosa, sirvió para mostrar a todos que un líder no se define por la jerarquía, sino por la manera en que valora a las personas a su alrededor. Rafael, aún en estado de shock, murmuró una vez más una disculpa, esta vez con más sinceridad. Cometí un error, lo siento mucho. Fui arrogante e injusto con todos, especialmente con usted. Respiró hondo, con la voz casi quebrada. Y agradezco que me haya mostrado esto, aunque haya sido de una manera tan dura. Doña Carmen observó a Rafael por unos segundos más, dejando que sintiera el peso de su responsabilidad, y luego asintió, con una mirada de comprensión. Todos cometemos errores, Rafael, pero es la forma en que los corregimos lo que define quiénes somos. Con eso se alejó, dejando un aire de reflexión y respeto que parecía disipar la tensión que había reinado en el mercado en los últimos días. Rafael, por su parte, se quedó de pie, mirando al suelo, sintiendo el peso de sus actitudes. Sabía que había una lección que aprender y que tal vez aún había una oportunidad de redimirse. Poco a poco, las personas comenzaron a moverse de nuevo, pero el mercado parecía diferente, más silencioso, mientras Rafael procesaba el impacto de esa revelación inesperada y del nuevo camino que tendría que recorrer en adelante. A la mañana siguiente, Rafael llegó al mercado más temprano de lo habitual, con el peso de los recuerdos de la revelación del día anterior aún frescos en su mente. La humillación de darse cuenta de su comportamiento cruel y mezquino hacia la misma fundadora del mercado era abrumadora y lo mantenía inquieto. Apenas pudo dormir, recordando cada mirada decepcionada, cada gesto de desprecio con el que había tratado a los empleados y a los clientes, como si todo lo que había hecho en los últimos meses volviera ahora en una ola aplastante de arrepentimiento. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos del mercado, vio a doña Carmen conversando con Marina, la joven empleada que había revelado su verdadera identidad. Parecían tranquilas, y la forma en que Marina sonreía y escuchaba atentamente a doña Carmen reforzaba lo que Rafael ahora entendía. Esa mujer era una líder nata, alguien que inspiraba respeto sin necesidad de imponerlo. Su presencia irradiaba una sabiduría que parecía envolver a todos a su alrededor. Al verlo, doña Carmen intercambió una mirada con Marina, quien discretamente se alejó, dejándolos solos. Rafael respiró hondo, tratando de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Doña Carmen, comenzó él con la voz entrecortada por la emoción. Yo necesito pedir disculpas por todo. Fui arrogante, injusto. La traté a usted y a todos aquí con desprecio. Bajó la mirada, la vergüenza reflejada en su rostro. Solo puedo pedir perdón y decir que estoy realmente arrepentido. Doña Carmen permaneció en silencio por un momento, dejando que él sintiera el peso de cada palabra. Luego, con un gesto gentil, tocó levemente su hombro y dijo en un tono sereno: Rafael, el arrepentimiento es el primer paso hacia el cambio. Pero un verdadero líder no es alguien que se impone por el miedo o la fuerza. Es alguien que construye respeto y confianza a través de sus acciones, de su humildad, de su atención con cada persona que forma parte de este lugar. Rafael escuchaba atentamente, casi sin respirar. Era como si, por primera vez, realmente comprendiera lo que significaba liderar. Este mercado, continuó doña Carmen, su mirada recorriendo el lugar, fue fundado con la intención de ser más que un simple lugar de compras. Fue creado para ser un espacio de acogida donde cualquier persona, sin importar su condición, fuera tratada con el mismo respeto y dignidad. Eso es lo que yo creo, Rafael, y espero que ahora lo entiendas. Rafael tragó saliva, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. Estaba frente a una mujer que tenía todos los motivos para despedirlo o incluso confrontarlo públicamente,
pero que, en lugar de eso, había optado por guiarlo con calma y comprensión. Lo entiendo, doña Carmen. Ahora entiendo y sé que necesito cambiar. Por favor, deme la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo diferente. Doña Carmen lo miró con una expresión seria, pero acogedora, y finalmente asintió. Todos merecemos una segunda oportunidad, Rafael. Creo que tienes potencial, pero necesitas cambiar la manera en que ves a las personas a tu alrededor. Necesitas ver el valor en cada uno, entender que cada empleado, cada cliente, contribuye a lo que representa este mercado. Rafael sintió que se le humedecían los ojos, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Lo haré, doña Carmen, cambiaré, y verá a un Rafael diferente de ahora en adelante. Prometo que haré honor a lo que representa este mercado. Doña Carmen le sonrió levemente, un gesto que mezclaba compasión y esperanza, y lo animó con un simple asentimiento. Creo en ti, Rafael. No será un camino fácil, pero estaré cerca. Quiero ver al líder que puedes llegar a ser. Esas palabras tuvieron un efecto poderoso. Rafael sabía que no podía permitirse fallar. Con eso se despidieron y él se dispuso a comenzar su trabajo. Los empleados, al verlo, notaron un cambio en su postura. Estaba más callado, con un semblante pensativo, como alguien que reflexiona sobre cada palabra y cada gesto. Durante el día, Rafael comenzó a poner en práctica las lecciones de doña Carmen. En cada interacción se esforzaba por ser amable y escuchar con atención. Cuando un cliente anciano le pidió ayuda, se acercó a él con paciencia, sin hacer comentarios ásperos ni gestos de tedio. También observó el esfuerzo de cada empleado, especialmente de Marina, quien ahora lo miraba con sorpresa y curiosidad, sin comprender del todo ese cambio repentino. La presencia de doña Carmen se sintió durante todo el día. Ella observaba discretamente a Rafael como una guía silenciosa que estaba allí para apoyarlo, pero también para asegurar que cumpliera su promesa. Rafael, por su parte, sentía una mezcla de responsabilidad y gratitud. Tenía conciencia de que sería una larga jornada, pero ahora comprendía la importancia de aprender con cada paso. El mercado, aquel espacio que antes parecía sofocante y rígido bajo su liderazgo, empezaba a respirar de manera diferente. En los días que siguieron, el cambio en Rafael fue sutil pero innegable. Había comenzado su recorrido con pasos tímidos, aún cargando el peso de las memorias amargas de su antiguo comportamiento, pero, poco a poco, el impacto de sus nuevas acciones comenzó a manifestarse en el mercado. Al abrir el establecimiento por la mañana, Rafael era el primero en saludar al equipo. Sus palabras, antes llenas de frialdad e impaciencia, ahora venían con una calidez que incluso él se sorprendía de transmitir. Un buenos días para cada empleado, una sonrisa sincera para los clientes, incluso en los momentos de mayor ajetreo. Al observar el esfuerzo de cada colaborador, recordaba las palabras de doña Carmen sobre el liderazgo, sobre cómo el respeto y la valoración de cada persona eran los verdaderos pilares de un ambiente saludable. Marina, quien había sido la primera en desafiarlo en defensa de doña Carmen, notaba cada gesto de Rafael con admiración y un toque de incredulidad. Era el mismo Rafael, pero al mismo tiempo completamente otro. Ahora se preocupaba por entender las dificultades y los desafíos de cada área, muchas veces preguntando directamente qué podía hacer para facilitar el trabajo del equipo. En más de una ocasión, ayudó con la carga de mercancías, tomó la delantera en la organización de los estantes y en lugar de reprender duramente los errores, comenzó a ofrecer orientación. Un día, al ver a un cliente más humilde buscando productos en oferta, Rafael se acercó con una sonrisa genuina y se ofreció a ayudarlo a encontrar lo que necesitaba. Aquel cliente, que antes habría recibido solo una mirada de desprecio,
se sorprendió con la atención que el gerente del mercado le dispensaba. Al salir, el cliente miró a Rafael y comentó: «Este mercado ha cambiado. Ahora es más acogedor. Uno se siente bienvenido aquí». Esas palabras trajeron una emoción inesperada a Rafael. Se dio cuenta de que su transformación no solo afectaba al equipo, sino también a cada persona que cruzaba las puertas de ese mercado. Doña Carmen, siempre presente, observaba de lejos, orientando discretamente cuando era necesario. Seguía de cerca cada progreso de Rafael como una mentora silenciosa, notando que su cambio no era solo superficial, sino genuino. Cada pequeño gesto que él hacía, cada amabilidad ofrecida a clientes y empleados, demostraba que estaba absorbiendo verdaderamente la esencia de lo que ella le había enseñado. Para ella, ver ese cambio era la mayor recompensa, la prueba de que el ambiente que había creado podría finalmente volver a ser el lugar acogedor y respetuoso que siempre soñó. Los empleados, antes tensos y desmotivados, ahora trabajaban con un nuevo ánimo. Marina, especialmente, comenzó a sentirse orgullosa de su posición y del ambiente que se estaba formando. Veía en Rafael ahora un ejemplo de superación y transformación. Lo que antes era una atmósfera pesada y opresiva, se volvía ligera y productiva, cada día más parecida al mercado que doña Carmen había fundado. Con el tiempo, los cambios se volvieron tan evidentes que los mismos clientes comentaban sobre la diferencia en la manera en que eran tratados. Muchos comenzaron a sentirse nuevamente parte del mercado, percibiendo que cada uno era valorado, independientemente de quién fuera. Rafael, que antes parecía distante e inaccesible, ahora hacía un esfuerzo por estar presente, escuchar cada comentario y agradecer personalmente a cada cliente. En un día en particular, mientras conversaba con doña Carmen, Rafael reflexionó: «¿Sabe, doña Carmen? Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Cada persona aquí, cada empleado, cada cliente, forma parte de este mercado tanto como yo. Y ahora comprendo que liderar es servir, es estar disponible para ayudar, no para ser temido». Doña Carmen sonrió, satisfecha con la transformación que presenciaba. Asintió, colocando la mano en el hombro de Rafael. «Rafael, has aprendido algo que muchos pasan la vida sin comprender. Ser líder es, sobre todo, ser humilde. La verdadera fuerza no está en ser el más grande, sino en elevar a los demás contigo». Rafael sintió la profundidad de esas palabras y las guardó como un recordatorio constante en su recorrido. Sabía que ese proceso de transformación no terminaba allí, pero al mirar el mercado, al equipo y a cada cliente que lo saludaba con sonrisas, se sentía orgulloso de cada paso que había dado hasta entonces. Así, el mercado volvió a ser un espacio acogedor, donde todos se sentían respetados, desde el cliente más sencillo hasta el más exigente. Doña Carmen, al ver que su misión estaba cumplida, decidió retirarse nuevamente, pero sabía que su legado estaba en buenas manos. Rafael, transformado por la paciencia y sabiduría de ella, comenzó a aportar el verdadero espíritu de liderazgo, y el mercado, ese espacio que un día había sido su sueño, ahora florecía nuevamente con el brillo renovado de respeto y humildad. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.